para amateurs o letrados en artes, filosofía y en novelas a Porfía. Esta semana sigue disfrutando de nuestros descuentos navideños y del despacho gratis a todo Chile por compras sobre 50.000 pesos. Visítanos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con... Hacía rato que no conversábamos con Marcelo Mella, académico de nuestra Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas. Estimado Marcelo, qué gusto de tenerte de vuelta por estos lados. Un abrazo. Un abrazo, Felipe, Yasna, gusto verlos. Hola. Marcelo, bienvenido. Y la primera pregunta que queremos hacerte tiene que ver con el liderazgo de José Antonio Kast post elecciones. No hemos escuchado tu opinión frente a esto que en una encuesta de Datavoz han calificado como una cierta valoración de sus atributos de moderación y mesura. Por lo menos en su sector ya ha aparecido como atributo que no había aparecido antes. Bueno, lo primero que tiene que mostrar Kast es capacidad para construir y liderar una coalición amplísima y muy compleja, como es la que va a dar respaldo legislativo a su futuro gobierno. Mucho se ha dicho de la votación que tuvo Kast, casi cercana al 60%. Pero la verdad es que ese dato acompaña al presidente electo hasta la noche de la celebración. Lo que viene después es una compleja ingeniería política tendiente a darle una condición cercana a la mayoría, no mayoritaria, ni pensar en 4/7, en buenos calificados, pero al menos que le permita acercarse al 50 más 1%. Bueno, disculpa, en esta no adhesión, sino que valoración de liderazgo, digo, para ponerle un poquito coyuntura a la conversación, Marcelo, un 48% de los encuestados valora como bueno, muy bueno su gestión en lo que va corrido desde la elección. Sí, pero es que no hay gestión, lo que hay son Claro. tonos, entonces hay que tomar esta encuesta en su mérito, porque lo que hay son tonos, señales, y las señales ya han sido confusas, porque por una parte hay discursos de Kast que son más bien orientados a la moderación, a poner la pelota en el piso, a llamar a la prudencia, y por otro lado tenemos mucho ruido de los partidos, particularmente del Partido Libertario, y también, diría yo, sectores del Partido Republicano. Como partidos, Yasna, que son altamente identitarios, lo mismo que criticamos al Frente Amplio, pero en este caso por el lado de la derecha, se adaptan a un nivel de pragmatismo que es indispensable para darle a Kast la coalición que requiere. Entonces yo diría, a mí personalmente los tonos que usan cada discurso no me dicen mucho, porque a una señal de moderación tú puedes poner frente a eso el gesto de Kast con Milei y la motosierra, y entonces se netea. ¿Cuál es la señal ahí? Yo diría que hay que esperar la conformación del gabinete, que lo vamos a ver en 10 días más, para entender cuál es la ingeniería que va a determinar cuán lejos puede llegar en su primer tiempo el gobierno de Kast. Ahora, a tu punto las contradicciones, se ha producido otro hecho también similar al de la motosierra, y es la conversación con el Partido Libertario para integrarse al Nacional Libertario para integrarse al gobierno. Ellos han pedido algunas condiciones y dicen sentirse satisfechos respecto a sus planteamientos, en el sentido de realizar financiamiento del INDH, de neutralizar, en palabras usadas por ellos, el programa acompañamiento de identidad de género, y lo mismo respecto a la educación sexual integral. Eso es muy sabroso, porque si ustedes recuerdan bien, el primer tiempo del presidente Boric, la principal crítica fue el exceso identitario performático
del Frente Amplio. Y hoy día lo que tenemos es una conversación sobre el exceso de performatividad que cae en performatividad de coprolaria y grosería, en el caso del diputado Lavé, pero que en el fondo es una reivindicación media histérica del componente identitario de la derecha radical. Ese es el desafío al liderazgo de Kast hoy, ser capaz de gobernar lo que llamamos nosotros el oficialismo ampliado de el candidato y ahora presidente del Partido Republicano, pero que en ningún caso puede gobernar solo con el apoyo de su partido. Tiene que tratar de conseguir acatamiento, apoyo de sectores que son buenos para hacer oposición, tuvieron éxito, pero no tienen experiencia alguna en las labores difíciles de ser gobierno. Ahora, en el caso de Chile Vamos, no es que les hayan puesto demasiadas condiciones, más bien hay una integración bastante entusiasta a la posibilidad de estar en el gobierno, y ellos dan por creada una especie de coalición, no le han puesto ese nombre, pero ellos parten de la base que van a liderar un espacio coalicional en el que ellos serían, por la experiencia que tienen y por los cuadros técnicos, serían socio controlador. Sin embargo, a mí me parece que eso es bastante arriesgado, porque la verdad es que yo veo hasta ahora tanto a sectores del Partido Libertario que van a entrar al gobierno, pero yo me imagino, por ejemplo, qué podría pasar dentro del oficialismo de Kast si hay algún tipo de apoyo a la candidatura a la ONU de la expresidenta Bachelet. A mí me parece que se ha dicho poco de eso, pero no me cae ninguna duda que tiene un efecto explosivo dentro de estos sectores para permanecer en el oficialismo y no caer en una actitud ambivalente o derechamente opositora. Entonces, eso perdona, Marcelo, Kast lo ha dicho derechamente, perdón, Kaiser, que si ese apoyo se da, se supone que lo anuncian el 14 de marzo, les resulta muy difícil permanecer en el gobierno si es que entran, lo dijo ayer o anteayer. Entonces lo que tú estás diciendo es una bomba de tiempo ahí. Lo que pasa, Felipe, es que eso es absurdo si tú consideras que fueron una lista única republicanos y libertarios. En el fondo, por identitarios que parezcan, en el fondo uno tendría que suponer que lo que juntó a libertarios y republicanos fue simplemente el costo-beneficio de poder sacar ventaja de una lista la mejor que pueden armar a nivel parlamentario, consideraciones prácticas. Entonces, está por verse el desenlace que esto tiene, pero lo que sí puedo decir hoy día es que la construcción del oficialismo para Kast no va a ser a costo cero. No, lo que tú no puedes hacer es sumar a los diputados electos de las bancadas de Chile Vamos, republicanos, libertarios, social cristianos, y con eso decir Kast cuenta con este contingente, porque eso no es efectivo. En cada una de las decisiones, en cada una de las políticas, en cada una de las leyes que se discuten, el presidente Kast va a tener pérdidas que él debe estimar y debe estar estimando para la decisión de qué gabinete instalar en estos primeros meses. Ahora, en el caso de Chile Vamos, tiene la necesidad de recuperar un espacio perdido después de la elección de primera vuelta, y por lo tanto se los puede llevar a tomar iniciativas, no sé cuáles. Sí. Tú dices Chile Vamos. Sí, en el caso de Renovación Nacional, la UDI, que resultaron holgadamente derrotados en la candidatura de Evelyn Matei. Casi humillante. Porque... Sí, pero hay espacios de porosidad entre la UDI y republicanos que no hay entre Renovación Nacional y republicanos, particularmente los sectores más liberales de Renovación. Y también, yo diría, no sé si hoy día haya dolor de guata de parte de Bópoli, pero sí hay una cierta resistencia pasiva a acoplarse con todo al gobierno de Kast. Entonces, ya vemos que lo que hay acá no es totalmente un nuevo ciclo, no es totalmente lo que representa un gobierno de mayoría, sino tiene mucho que ver con lo que ya vivimos con Boric y con Piñera antes. Gobiernos de minoría, coaliciones que son muy complejas de mantener y
un costo en cada una de las discusiones que tienen impacto ideológico en el sector. Eso se va a repetir. Y lo que sí tiene CAS es un panorama de indicadores económicos que son prometedores para los próximos 2 años. El cobre está a buen precio, petróleo, expectativas de que baje, digamos el endeudamiento ha bajado. Es decir, el país está por factores externos o por la conducción económica de este gobierno, está en un buen momento. Y eso puede ser algo que sea finalmente una buena noticia para mantener una coalición que se ve incongruente por donde tú la mires o por donde tú la analices. Claro, Kast tiene lo que tú ya estás señalando, Marcelo, esta aparente bonanza económica con la que... Ahora, ¿qué haga con la bonanza económica? También es interesante saber, porque cuáles son el tipo de inversión, no de inversión, sino que dónde van a ir esos recursos. Pero aparte de eso, tiene que responder a una agenda que él mismo creó, de la cual se está tratando de desembarcar fuertemente, pero que fue por la cual lo eligieron, digamos. A Kast no le no votó el 58% por Kast porque podía prometer una bonanza económica mayor, votó porque se les prometió terminar la delincuencia y sacar a los migrantes. Sí, bueno, ese es el otro flanco, Felipe, que va a tener que administrar. También es una compleja ingeniería. ¿Cómo va a aterrizar en el gobierno durante el primer año, que es el año en donde los presidentes en Chile tienen una pérdida de apoyo en la opinión pública cercana al 20%? Esa pérdida es habitual. Ahora, si el gobierno no es un gobierno de mayoría, eso tiene consecuencias a veces definitivas para todo el desarrollo del gobierno. ¿Cómo él va a administrar esta cuadratura del círculo que significa tratar de cumplir promesas que son derechamente imposibles? ¿Cómo va a administrar el costo? ¿Cómo van a reaccionar los socios? Entonces, yo diría, yo no tengo duda que el comité político más cercano a Kast tiene todo esto muy claro. Por eso tú no ves tanta sonrisa entre los grupos más cercanos al presidente electo, sino más bien un vértigo, un ajetreo que es propio de estas condiciones que son de alta complejidad. Y mirando el otro lado, Marcelo, lo que es todavía el oficialismo, la próxima oposición, ¿qué camino qué derrotero pueden seguir? Hasta aquí ha habido algunas recriminaciones, ir echándose la culpa unos a otros, pero ¿tú ves que se pueda reconfigurar el sector, que pueda ser un sector o que se va a desmembrar en muchas opciones? Si van a poder construir un proyecto que sea que enfrente y que sea una oferta para las próximas elecciones presidenciales, etcétera. ¿Cómo ves la reconfiguración del mundo? Depende de qué estemos hablando, porque si hablamos por alianza electoral, eso es algo que no requiere tanta profundidad. Pero si estamos hablando de una coalición en términos orgánicos y en términos programáticos, como fue la concertación durante los 90, habría que pensar que la concertación se formó en un proceso que va desde el año 83 al año 88. O sea, los matrimonios en política, los que son buenos y duraderos, no son procesos rápidos. Yo soy bastante escéptico de que ese nivel de profundidad se va a construir en la oposición en pocos años. Creo que sí se pueden hacer pactos para actuar más o menos concertadamente, con algún nivel de afinidad, pero a diferencia de los años 80, en donde el objetivo para la convergencia era evidente, hoy día no lo es. Y yo creo que hay muchas preguntas. Primero, ¿quién conduce la coalición? Ese es un gran tema. Se habla de Jara dentro del PC, de Jara fuera del PC, se habla de la senadora Bodanovich, se habla de, bueno, hay muchos nombres. Pero, Boric. Pero sería bueno pensar que quizás en este momento en que está la oposición,
fragmentada, todavía un poquito perpleja. Quizás no es buena plataforma liderar la oposición para llegar bien parado o parada a la próxima presidencial. Esa es una cuestión. Lo segundo, ¿cuál es la arquitectura que va a tomar la oposición? ¿De dónde hasta dónde? ¿Con la DC? Sí, la DC. Con el Partido Comunista depende de la evolución del Partido Comunista. Entonces, yo digo, hay demasiadas preguntas. Y si damos la pregunta de las ideas, esa es la pregunta que tiene una respuesta más larga. Entonces, creo que vamos a vivir la pulsión inicial por oponerse al gobierno de Kast casi ex ante, antes de que haga algo. Y creo que eso puede ser mala señal, porque hay que entender que el país, por las razones que queramos, regresó el péndulo hacia una posición muchísimo más conservadora. Hay una reacción anti-estallido, anti-movilización. Nada garantiza que una movilización hoy día tenga la misma rentabilidad política que en la década del 2010 en adelante. Entonces, creo que, por eso digo, poner la pelota en el piso, tanto en el gobierno como en la futura oposición. Yo creo que va a ser un proceso complejo, Felipe Yasna, y en ningún caso creo que sea un proceso rápido y corto. No hay que engañarse que un liderazgo de la oposición marque bien en las encuestas de opinión pública, no quiere decir que el sector esté en condiciones de constituirse en una buena coalición. Y el tema de las movilizaciones, a propósito que lo tocan en un contexto de ciudadanía muy desmovilizada, muy apática, sí, y muy preocupada de otros temas como la delincuencia y la migración, y con beneficios sociales que va a ser difícil que eso toquen, entre otras cosas por el temor a despertar ese fantasma. Tampoco le da mucho incentivo a otros partidos para apoyar esta resolución del Comité Central del Partido Comunista, que ha sido tan polémica, en orden a aprovechar los hitos que tradicionalmente generan movilizaciones, como el 1 de mayo y el 8 de marzo. No están descubriendo el hilo negro, y eso se iba a producir con o sin el Partido Comunista. No, yo creo que las interpretaciones yo creo que la mayor parte no ha leído la declaración del Partido Comunista, porque en esa declaración no hay nada que pueda ser entendido como un sabotaje anticipado a un futuro gobierno de Kast. No hay nada. La leí, la releí, no existe eso. Ahora, existe anticomunismo y prejuicio y creo que es nuestra realidad. Lo que yo creo que es más interesante desde el punto de vista de la oposición es definir cuál es la estrategia de vinculación con sectores, Yasna, que históricamente votaron por las distintas caras de la izquierda y que hoy día están votando por otros sectores y por otros candidatos. Es cierto que hay una tendencia a nivel mundial de que los partidos socialdemócratas pierden base social y base electoral, pero digamos, el trabajo político no puede ser a escala global, tiene que ser a escala de nuestro país, y efectivamente debe ser algo intensamente discutido y trabajado, como la izquierda perdió el electorado del siglo XX, que fue tradicional. Estoy pensando en la votación del norte y del Partido Comunista del norte, cómo eso se ha perdido hasta el punto que hoy día cae bajo el llamado del liderazgo populista, sin ninguna garantía que esos liderazgos vayan a durar 2 elecciones. Pero esa es una situación crítica que yo creo que debiera alinear a la oposición. Se recupera un trabajo territorial que se ha perdido, por las razones que sea, quizás porque hoy día el celular, los datos móviles son tan importantes para hacer política, que se ha perdido lo esencial durante el siglo XX, que es la relación de trabajo en el territorio. Quizás eso podría ser un primer paso para la construcción de una oposición comprometido
con los más pobres o con las personas más vulnerables, porque es muy fuerte ver que en nuestro país, que tiene históricamente un anclaje del electorado 3/3, donde las personas vulnerables votaban mayoritariamente por la izquierda, hoy día en su mayoría vota no solo por la derecha, sino por la derecha radical. Eso es un síntoma de fracaso que requiere la primera y rápida respuesta de la oposición para revertir esa tendencia que me parece que es la más grave que existe en nuestro país. Marcelo Mella, como siempre, te queremos agradecer la gentileza de compartir este tiempo con nuestro programa. De nuevo nos alegramos mucho de tenerte de vuelta, Marcelo. Un gran abrazo, que tengas una muy felices fiestas y que seguiremos conversando el próximo año. Igualmente, felicidades para todos ustedes. Gracias, Marcelo, que estés bien. Chao. Chao. Ya, pues, chiquillas, nos vamos. Nos vamos a bailar por anticipado, a cocinar, Todo eso. a preparar la cena. Así es. Y nos vemos el viernes. Nos Ya. encontramos de nuevo. A todos unas felices fiestas de fin de año, que lo pasen muy bien. Los que salgan a la calle, ojo con el manejo y todas esas cosas. Nunca es malo recordar Pase la llave. todo eso. Y un abrazo para todos y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Por la paciencia. Tania González, Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Un gusto, que tengan muy